Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. Hoy estudiamos el tema La caída de Lucifer. Nuestro texto para estudiar y memorizar durante esta semana dice: Después oí la voz del Señor que dijo: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: Aquí estoy, envíame a mí. Isaías capítulo 6, versículo 8. Resulta difícil de entender que Lucifer ocupara una vez el puesto de querubín protector, una posición exaltada junto al trono de Dios. Seguramente, su existencia habría ayudado a revelar la gloria de Dios al universo. En lugar de eso, comenzó a anhelar la gloria para sí, no para su creador. O para ser más precisos, empezó a imaginar que no se le estaba dando la consideración que merecía. Vamos a nuestras preguntas para el día de hoy. Lee Ezequiel capítulo 28 versículos 11 al 17 e Isaías capítulo 14 versículos 12 al 14. ¿Qué provocó la caída de Lucifer? Compara estos pasajes con Apocalipsis 14 versículo 1 al 12. ¿Cómo influye el contraste entre la caída de Lucifer y la elevada posición de la humanidad en Cristo en tu comprensión de lo que ocurre en Apocalipsis 14? Amigos, la caída de Lucifer, descrita en Isaías 14, versículo 12 al 14, y en Ezequiel capítulo 28, versículo 11 al 17, refleja un proceso en el cual la soberbia, el deseo de exaltarse por encima de Dios y el orgullo llevan a la rebelión y a la expulsión del cielo. En Isaías 14, versículos 12 al 14, Lucifer, identificado como la estrella de la mañana, desea elevarse sobre las alturas de los cielos, hacerse semejante al Altísimo y enorgullecerse de su belleza y su posición. Pero su arrogancia y rebeldía provocan su caída y condena. De manera similar, en Ezequiel capítulo 28, versículo 11 al 17, se describe la bendita figura de un gobernante u oficial celestial que algunos interpretan como una representación de Lucifer, que debido a su perfección y belleza se llenó de orgullo, corrompiéndose y siendo expulsado por causa de su pecado. El libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 al 12, presenta a un grupo de fieles que permanecen en la cima del monte Sión con el Cordero, en contraste con la caída de Lucifer. Este pasaje muestra a los 144,000 que representan un pueblo redimido y glorioso, y que sigue al Cordero donde quiera que va, y que proclama el Evangelio eterno. Además, en los versículos finales de Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 11, se advierte contra adorar a la bestia y su imagen, y recibir su marca, lo cual lleva a la condena final. Amigos, el contraste entre la caída de Lucifer y la exaltación de la humanidad en Cristo revela varias ideas claves. Hacemos mención de la soberbia y el orgullo, como los que llevaron a Lucifer a su caída. Son peligrosos y conducen a la perdición. La humildad, la fidelidad a Dios y la aceptación de su autoridad conducen a la gloria y a la recompensa. La humanidad, en su fidelidad a Cristo, puede alcanzar una posición elevada que, en contraste con Lucifer, no es una exaltación por propia importancia, sino por gracia y por la confianza en la obra redentora del Cordero. En Apocalipsis capítulo 14, la exaltación de los fieles
refleja la victoria final de Cristo y su pueblo sobre el pecado y la rebelión, en contraste con la caída de Lucifer por su rebelión y orgullo. Esta comparación profundiza en la idea de que la verdadera grandeza y exaltación vienen de la humildad y la fidelidad a Dios, y que la rebelión y el orgullo son los caminos que conducen a la perdición. En última instancia, en Cristo, los creyentes participan en la gloria de Dios, pero permanecen humildes, reconociendo que toda honra y exaltación vienen de Dios, no de su propia fuerza o mérito. Amigo mío, observa cómo Lucifer fue expulsado del Monte Santo, mientras que los redimidos están en el Monte Sión con el Cordero de Dios. Se dice que Lucifer estuvo en el Edén. La humanidad también estuvo allí una vez, pero en contraste con el destino de Satanás, ella está siendo restaurada por medio de Cristo para volver al paraíso, según Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 y 3. En este contexto, la siguiente cita de Ellen White es muy instructiva. Dice: las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenadas por los redimidos del Señor. Esto lo dice en el libro La verdad acerca de los ángeles, del año 2015, página 53. Amigos, los redimidos estarán en el cielo solamente gracias al Evangelio. De hecho, el tema de la redención se encuentra representado de una manera gráfica en la sala del trono descrita en Apocalipsis capítulo 4 y 5. Por ejemplo, los ángeles exclaman: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. ¿Qué imagen del Evangelio, la muerte de Jesús, hizo posible la redención de la humanidad? Amigo mío, observa también cómo refleja el lenguaje allí usado el mensaje del primer ángel, en el que se nos llama a predicar el Evangelio eterno a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblos, según Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Qué poderosa representación de lo que Cristo ha hecho por el mundo. No hay un solo ser humano en la historia de la tierra por quien Cristo no haya muerto. Los seres humanos solo necesitan conocerlo y aceptarlo. Tú necesitas conocerlo y vivir esta experiencia de estar siempre cerca de su presencia. Nuestra última pregunta nos dice: ¿cuál es nuestro papel como iglesia y como individuos en la tarea de dar a conocer a las personas lo que Cristo ha hecho por ellas? Amigos, como iglesia e individuos, nuestro papel es compartir el mensaje de amor, salvación y gracia que Cristo ofrece, viviendo en coherencia con sus enseñanzas y siendo testigos del Evangelio en nuestras acciones diarias. Esto incluye evangelizar, servir a los demás y reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Amigos, hasta aquí ha sido nuestro estudio el día de hoy. Gracias por la sintonía. Les esperamos mañana para continuar cada día estudiando y aprendiendo sobre la palabra del Señor. Que la gracia y el poder de Dios te cubran hoy y siempre. Dios te bendiga. Comparte y suscríbete a nuestro canal.